gracias. La verdad es que me hace mucha ilusión estar en esta, como ha dicho Roser, es mi segunda casa, quizá la más importante, donde hice pues, no solamente una parte de mi carrera, sino pues, muchas amistades y una ciudad a la que quiero mucho y en cuanto puedo, tengo la oportunidad, bueno. Nosotros tres hemos estado trabajando este diálogo y hemos hecho cada uno una pequeña pieza, tratando de bueno, pues compartir algunas ideas para que después se puedan cruzar algunas de estas ideas incluso entre nosotros y con vosotras y vosotros podamos conversar. Mi parte tiene que ver con qué puede aportar, que es el campo en el que yo trabajo, qué puede aportar la educación patrimonial al arte contemporáneo, al acercamiento entre el arte contemporáneo y la sociedad y en definitiva a establecer vínculos con ese que es nuestro primer patrimonio. Entonces, algunas de las ideas sobre las que yo voy a tratar de reflexionar, y sí me gustaría dejar claro que no son ideas estáticas, ni siquiera fijas ni finales, que no son ideas que ahora mismo puedo compartir porque estoy convencida de ellas, son algunas de estas que ven ustedes, que veis aquí. Tienen que ver cómo el arte contemporáneo es, y ahí como digamos que sitúo la idea de potencial porque falta algo para que ese arte contemporáneo pase de ser potencial a ser de verdad patrimonio o patrimonio de facto o patrimonio efectivo. También la idea de cómo los procesos creativos, se nos olvida a veces, pero son el núcleo de la propia idea de patrimonio. También como a veces nuevamente se nos olvida o pasamos por alto que todo patrimonio en algún momento ha sido contemporáneo y que además y aquí tacho puede y digo debe, no nos queda otra, insisto, desde un punto de vista educativo, que contemporaneizar. Después hablo un poquito más de ese verbo y de cómo lo entendemos, cómo lo entiendo en este contexto. Y otro tema para el diálogo es cómo en realidad el motivo, o uno de los motivos por el que rechazamos o existe una ruptura, un divorcio, entre el arte contemporáneo y sus principales legatarios, que es la sociedad coetánea a esos artistas y ese arte contemporáneo, simplemente lo rechazan porque todavía, y como es que todavía, no son capaces de atribuir ningún tipo de valor. Bueno, pues todo esto en parte se ocupa la educación patrimonial, pues es de alguna manera nuestro campo de acción. La buena noticia es que podemos, al menos en algunos casos, solucionar algunos de estos, entre comillas, problemas. Bueno, la primera idea es esta de potencial y efectivo, ¿no? Según en qué foros, no se admite bien la idea de que lo contemporáneo puede ser patrimonial, o sea, situar esa idea del efectivo, ¿no? Pero es verdad que sobre todo desde principios del siglo XXI, la idea de patrimonio ha ido cambiando tanto, y especialmente lo que tiene que ver con la educación patrimonial, que este cambio sí permite entender mucho mejor por qué lo contemporáneo también puede ser entendido como parte de lo patrimonial. Y es de alguna manera la primera idea que voy a tratar de desarrollar. Bueno, he traído, porque creo que es la mejor manera de que yo lo pueda explicar y que se pueda entender, ¿no? Y es con el patrimonio personal. Esta es una cajita, es una caja roja, que por cierto creo que me la regaló Roser, ahora me estoy dando cuenta, en la que conservo, guardo, fijaos qué verbos estoy utilizando, una serie de objetos que tienen valor para mí. Y entonces me he permitido traer dos de esos objetos, que son los dos más importantes, y estos los que ponemos. Y en la visión tradicional de patrimonio, si yo digo que esta es mi caja de patrimonio, no creo que a nadie le extrañe, ¿verdad? Pero lo que yo voy a tratar de exponer es que es una visión demasiado simplista de lo que es la idea del patrimonio. En verdad, en rigor, solamente es una caja con una serie de objetos que tienen mucho valor para mí. Y yo me quedaría ahí. Es una caja en la que conservo objetos que tienen valor. Claro, porque falta el relato, ¿no? Falta que yo explique esta libretita por qué es tan importante. Entonces, bueno, porque no puedo ahora extenderme demasiado, pero sí quiero explicar muy rápido, y es real, quiero decir que es en verdad mi caja de patrimonio. Bueno, cuando mi abuela Elisea murió, que yo tenía 18 años, ella nos había criado en la casa, mis padres trabajaban, y entonces ella muere y unos días después de haber fallecido, mis primas, que no vivía con ella, las quería, se querían mucho también, habían reunido en una mesa camilla, estas que teníamos nosotros en una casa española de los años 2000, una serie de joyas de muy poquito valor, que eran eran de oro, y pues dijeron, bueno, esto era lo que tenía la abuela, vamos a repartirlo. Entonces, bueno, a mí me sorprendió que a poquito tiempo les hubiera dado un poco para repartir esto, pero en cualquier caso,
en ese momento, encima de la mesa, yo vi esta libretita. Entonces, algo se me empezó a destapar en el recuerdo, la abrí, y esto es real, y como hacia la mitad encontré una frase que yo misma había escrito 10 años antes, que decía: Elisea, que se llamaba, es la más buena y la más guapa del mundo. Firmado Olaya, todas las iniciales que yo no sabía, ¿no? Entonces, a mí me fascinó en aquel momento cómo, solo por eso, por abrir esta libreta y ver este mensaje, yo recordé qué había pasado hacía, pues, 8 o 10 años. Y es que, bueno, pues habíamos llegado del colegio, había frijoles para comer, mi hermano y yo llegamos con hambre, ¿qué hay de comer? Frijoles. Y dijimos, qué asco, empezamos a protestar, mi abuela se disgustó, que vergüenza de niños, ¿cómo es posible? Con el hambre que pasamos. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, seguramente que algo de lo que yo estoy contando nos está llevando a algún momento de nuestra infancia, incluso de nuestra propia vida. Bueno, entonces en mi pensamiento mágico de niña de esa edad, yo escribí esto para que ella alguna vez lo abriera, lo leyera y me perdonase. Esta es la libretita donde yo le escribía muy pequeño los números de teléfono que ella no podía más que escribir con una letra enorme, unos números gigantes de una niña con apenas pues, estudios primarios con y eso, ¿no? Entonces yo se lo pasaba limpio cuando llegaba a casa, con la letra de niña aplicada, y a mí me fascinó cómo es posible que este objeto, entonces pensé yo, tuviera un recuerdo como contenido, algo así, a la espera de que yo lo abriese y recordase, ¿no? Bueno, entonces ese es, de alguna manera, el relato que explica qué es este objeto y por qué es tan importante. Y en esta cajita, también conservado dentro de la caja que conservo, está una bellotita que es de madera, que está desgastada, que bueno, cuando ya sabíamos que mi padre se iba a morir, pues se la regalé, decidimos que sí iba a ir con él, pero al final también decidimos que me quedaba ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora sí, lo que yo he hecho ha sido, a través de un relato, en este caso verbal, explicar qué son esos objetos y por qué son tan importantes. Entonces, si yo tuviera que dibujar, que por supuesto faltan las personas, falta la dimensión humana en toda esta idea de patrimonio. Si yo tuviera que explicar gráficamente o metafóricamente cuál es la idea de patrimonio, más bien elegiría esta, ¿no? Que es los valores que yo atribuyo a determinados bienes con los que establezco un vínculo que explica quién soy y que explica mucho más, porque yo en este relato atropellado he explicado mucho más que quién era mi abuela, cuál podríamos desvelar incluso formas de ser, bueno, pues, tipo de familia, muchas más cuestiones incluso que tienen que ver con la fe. Entonces, yo creo que es mucho más interesante explicar el patrimonio como la relación que establecen las personas con determinados bienes, vamos a llamarlo así, después hablamos de esos bienes, desde el momento que les atribuyen un valor. Es decir, es necesario que yo decida que vale por algo, que es valioso, para que se produzca un vínculo. Esto es una idea, insisto, mi mirada es siempre la educativa y siempre orientado a que esto se pueda trabajar educativamente. Entonces, esto, si yo tuviera que elegir, esas formas de interacción, sí es mi patrimonio. Claro, fijaros qué importante es, cuando tú vas a enseñar patrimonio, pasar de enseñar objetos que están en una caja a enseñar vínculos que establecen las personas en relaciones con esos elementos. Por tanto, es importante cómo se concibe el patrimonio para después estar alineada en la forma en la que se enseña. El Ministerio de Cultura organizó hace unos años, creo que en 2019 o 20, no estoy segura, una campaña publicitaria para sensibilizar a la población, sobre todo a la población joven, de lo importante que era no agredir el patrimonio cultural. En este caso eran sobre todo arquitecturas, edificios, y bueno, pues gana el concurso estos dos carteles, bueno, y había un tercer cartel. ¿Por qué me interesa esto? Porque recoge de alguna manera esta idea que yo estoy tratando de explicar, y es, fijaos que no hay un solo monumento, lo que hay son dos rostros que sí tienen esos grafitis que en verdad se habían proyectado sobre los monumentos, sobre sus propias caras. Y el lema, yo creo que contiene o condensa muy bien esta idea. Cuando dañas al patrimonio, nos dañas a todos. Entonces creo que esa idea del patrimonio como una extensión del ser humano, creo que es muy, muy potente, mucho más que una colección de bienes, que eso es otra cosa, son bienes, ¿no? Entonces, bueno, McLuhan tiene esa idea del ser humano como, con Alexia Gutenberg, como el ser humano
ante sus limitaciones se extiende a través de la tecnología, ¿no? Entonces, constantemente está generando extensiones de sí mismo. Por ejemplo, la ropa es una extensión de la piel. Bueno, pues el microscopio, el macroscopio, las gafas, el telescopio, todo esto son extensiones de los ojos, y así. El ordenador, pues el cerebro humano, la inteligencia artificial ahora, la inteligencia humana. ¿Vale? Pues, jugando con esa idea, yo propongo, a ver qué os parece, que el patrimonio cultural es la extensión, o sea, es una extensión de la humanidad que consigue, a través de ese legado cultural, superar su condición mortal. Es decir, a mi condición mortal me extiendo, me trasciendo a través de ese legado cultural y continúo en otras generaciones. Si lo entendemos así, lo podemos enseñar así, de alguna manera libre. Yo creo que hemos pasado de una idea de patrimonio centrado en los bienes a una idea de patrimonio, no diría tanto centrada en las personas, sino a la relación con las personas, que es una cosa. Y hemos pasado del patrimonio singular al patrimonio plural. He escuchado y he leído habitualmente la idea de que estamos humanizando el concepto de patrimonio. Bien, lo que pasa es que es algo más, porque la propia idea de patrimonio en su esencia tiene al ser humano, que es de lo que va a ir el resto de el resto de las reflexiones. Entonces no sé si lo estamos humanizando o estamos volviendo a la propia esencia del concepto de patrimonio, que es esa idea de extensión del ser humano. El ser humano hace cultura, que lo es. Bueno, entonces, creo que es una visión mucho más realista. Bueno, aquí podría contar, entre comillas, un rollo sobre el propio concepto de cómo la idea de patrimonio ha podido vivir una suerte de proceso de inflación, sobre todo determinada por un uso especialmente turístico-económico, sobreuso o uso dominante del patrimonio como recurso turístico, como recurso económico, que lo había ido alejando, por así decir, de las personas, ¿no? Con una serie de conflictos que todos reconocemos, desde gentrificación, todas estas cuestiones, y había como que esta burbuja estalla y se produce como un derrame ontológico, ¿no? Y el concepto vuelve un poco a su esencia. Pues esto es un poquito más rollo, pero la idea es que estamos en verdad volviendo a un concepto, a una idea de patrimonio mucho más naturalista, si quisiéramos usar un lenguaje más pictórico, ¿no? Y esto sé que es una provocación, pero bueno, es un guiño también para la reflexión. Creo que estamos pasando de una visión un tanto unescocéntrica, creo que todos entendemos en este contexto a qué me refiero, a una visión mucho más centrada en las comunidades patrimoniales, en las personas, ¿no? Entre otras cuestiones porque documentos o convenciones como la de Faro, 17 años después, pues cuando nosotros la firmamos en España, impregnan nuestra manera de entender lo patrimonial. Yo creo que todo esto necesita también un tiempo. Esto sería el resumen. La dimensión contemporánea de la cultura puede considerarse patrimonio incluso desde todos esos enfoques que la excluyen. Es decir, el paso del tiempo, la necesidad de reposo, todas estas cuestiones. Incluso en alguna norma todavía se mantiene. Y creo que si atendemos a la esencia de todas esas normas, en realidad lo contemporáneo también está incluido. Por ejemplo, si define y caracteriza un contexto cultural, ya tenemos un clic, ¿no? Sí, el arte contemporáneo, por supuesto que define y caracteriza un contexto cultural. Permite la conformación de identidades, por ejemplo, vínculos de pertenencia, de representación, de propiedad, sí, obviamente. Se transmite generacionalmente también. Es verdad que hay ese déficit, ese divorcio que decía al principio, pero conceptualmente no tenemos argumentos para excluirlos, insisto también, de nuevo, desde esa perspectiva de lo educativo, ¿no? Estamos moviéndose en una perspectiva dinámica del propio concepto de patrimonio. Podemos hablar de la creación artística contemporánea como presente del patrimonio cultural, que se está sucediendo, por así decir, y un poco esa idea de que a veces incluso en algunas normas subyace, ¿no? Que el presente cultural tiene la obligación de recibir un legado y legarlo, como si fuera una generación en blanco, como si no tuviera nada que aportar a ese tejido de la memoria cultural, ¿no? que es tan complejo y en el que influye no solamente lo que recibes, sino lo que aportas y cómo transformas todo lo que recibes, desde las posibilidades que te da tu presente. A mí me gusta jugar con la idea de que la educación patrimonial es la disciplina que enseña a las manos a tejer, ¿no? En la medida en que tú sepas recoger, en la medida en que tú sepas qué hacer con ese legado,
en la medida que incorpores todas las posibilidades tecnológicas, vas a poder dar continuidad. Pero tienes algo que aportar necesariamente, ¿no? Y además es mucho más complejo que la forma en la que lo estoy intentando describir. La idea también, la segunda idea, que va en relación directamente encadenada con esta primera, y es que los procesos creativos son el núcleo de lo patrimonial. Es que es muy obvio, pero a veces se nos olvida, y esto influye mucho en cómo educar. Todo elemento patrimonial es consecuencia de un acto creativo de algún tipo. Y a veces en educación, en la educación primaria y secundaria, los procesos creativos son como una especie de esquina, de margen en la forma de acercarse al legado, cuando en realidad es una forma de conocimiento absolutamente potente y además es el propio núcleo, es decir, es doblemente contenido. Algo se ha tenido que crear para que lo consideremos el patrimonio y además lo podemos conocer a través de procesos creativos. Eso es verdad que nos lo aporta, sobre todo en el ámbito de la educación primaria y secundaria, todo lo que tiene que ver con la educación de las artes, ¿no? Pero también desde la didáctica de las ciencias sociales. Es decir, que reivindico de alguna manera los procesos creativos como doble núcleo, ¿no? de la propia idea de patrimonio y de su enseñanza. Os voy a poner un ejemplo que me gusta mucho porque siempre empieza mal y no acaba mal, y a mí me da esperanza. Este museo que veis a vuestra izquierda es el Museo de León, como lo conocéis, Museo de Arte Contemporáneo. Yo he llevado a mis alumnas, allá está donde he estado. Y en este caso estábamos en Valladolid y son alumnas que van a estudiar, van a ser maestras de primaria. Y entonces yo siempre les digo, nos vemos dentro, nos vemos en el hall, porque además es gratuito. Yo siempre hablo pues, con ciertas, de alguna manera, con el equipo de educación y nunca jamás, y creo que llevo como 12 años yendo, no todos ellos, pero muchos años con alumnos de máster, nunca jamás entran dentro. Yo siempre les hago esta foto desde dentro y ya corporalmente están diciéndome que ahí no hay nada que tenga que ver con ellas. Y me lo dicen, después me lo verbalizan. Y entonces les digo, ¿pero por qué no habéis entrado? No, es que aquí no. Y esto es lo que te están diciendo es, yo no tengo nada que ver con eso, eso que hay ahí dentro no me interesa, ya no me vengas a decir que eso es mi patrimonio del presente, porque entonces digamos que me dan buen público, ¿no? ¿Cuál es mi misión? Pues algo tan, bueno, no sé si sencillo, como conseguir que no piensen eso. Y que ya no digo que disfruten del arte, no estoy ahí ni siquiera, es que por extensión no rechacen de entrada todo aquello que tiene que ver con lo contemporáneo. Entonces, lo que hacemos es una serie de trabajos en los que básicamente, bueno, hay muchos momentos, pero hay un momento en el que ellas reconocen algo de sí mismas en determinada pieza, ¿no? Entonces he traído el ejemplo de esta pieza de Pilar Albarracín, porque estaba expuesta en ese momento. Es una pieza que seguramente conozcáis, es una instalación sonora que tiene un sensor que cuando tú te acercas te insulta y se burla de ti en femenino. Y empieza a decir que ridícula eres, jajaja, y entonces el espectador o espectadora va transformando un poco sus sensaciones, incluso, pues imaginaros, que se puede ofender, enfadar, vicariamente y demás. Entonces,